Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre un tema que me parece muy importante y se llama cuestiones prácticas sobre la muerte. Pues a pesar de que vivimos en un país en el que se celebra el Día de Muertos y que nosotros nos tuteamos con la parca y hacemos bromas, etc., el tema de la muerte, incluso en nuestro México querido, sigue siendo un tema tabú, ¿sí? No nos atrevemos a hablar de la muerte en muchos aspectos. Y hay cosas que pudiéramos evitar o hacerlas más sencillas si tuviéramos esta naturalidad de hablar sobre la muerte y no tuviéramos tanto miedo de tocar este tema, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablar sobre cuestiones prácticas. La primera cuestión práctica, y que de verdad es muy importante tener en cuenta, es que es importante tener un testamento. Créanme, tanto si hay dinero como si no hay dinero, el dinero es un tema. Entonces, si podemos resolver antes esto, de verdad le dejamos un problema menos a nuestros seres queridos. Entonces, estar con un testamento, hacerlo cuando uno está totalmente consciente, es algo muy importante. Y la segunda parte, que yo diría que es muy importante, es la parte de cuando ya a lo mejor una persona está enferma y es tomar esas decisiones de qué va a pasar en el momento en que se muera. Y también es un tema que muchas veces no nos atrevemos a tocar porque como tenemos tal vez la esperanza de que se sane, entonces no queremos abordar ese tema. Y sobre todo hay dos cosas que yo diría que son muy importantes. Uno es, ¿qué voy a hacer en el momento en el que se muera la persona? Es importante tener algún contacto para saber quién va a firmar el acta de defunción. A veces puede ser la funeraria, pero es importante tenerlo. A veces puede ser el médico de cabecera de la familia o el que ha estado viendo al paciente. Entonces es importante nada más tener como ese teléfono a la mano. Y lo otro que es muy importante es tener previsto qué se va a hacer, si se va a hacer algo con una funeraria, dónde se va a velar, si se va a velar en casa, si se va a ir a una funeraria, si va a haber algún evento, si se va a hacer alguna misa, va a haber un padre, tener como todos esos detalles previstos. Incluso a veces hay gente que dice a mí, por favor, tal música me gustaría, o a las mismas personas que se les muere alguien, la música es muy importante, entonces tener previsto esto. Yo entiendo que en estos momentos es mucho más difícil por la pandemia, pues como prever todo esto, pero también me ha tocado gente que hace las misas muy pequeñitas y las transmiten en vivo y ahí hacen comentarios y es una forma de estar unidos todos y estar conectados. Entonces toda esta parte es muy importante. Tener el paquete funerario comprado, créanme que también es algo muy importante porque cuesta mucho menos si se compra con anticipación que si se compra de inmediato. Entonces, todo eso es algo importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se muere la persona, si yo tengo que resolver todos estos pendientes, pues no puedo estar ahí, ¿sí? Son como preocupaciones más. Ya de por sí el momento es muy duro, es algo que me remueve muchísimo. Entonces, si yo puedo tener estos pendientes ya de alguna forma resueltos, que ya nada más tenga que hablar a tal teléfono, entonces que contactar a tal persona, entonces puedo hacer que ese momento duro sea menos estresante. Entonces, sí es muy importante pues tratar de hablar esto, resolverlo. Y yo te diría, en el momento en el que se muere la persona, no hay prisa, de verdad, porque mucha gente primero tiene miedo a que suceda y luego cuando sucede ya se murió, ¿qué hacemos? Hable, no sé qué. Yo diría, es un momento único, es una despedida muy especial. Si te toca estar a ti, vívelo, tómate el tiempo de estar ahí. Puedes despedirte de la persona, decirle unas últimas palabras. Eso puede ayudar en el proceso de duelo, a soltar, a empezar a sanar, a dejar ir. Tómate el tiempo, de verdad, no hay prisa. Ahora sí que ya no hay nada que hacer. Entonces, date ese tiempo. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, soltar no es decir adiós, sino gracias. Con esto me despido. Si crees que necesitas algún acompañamiento de duelo, aquí te dejo mis datos o en mis redes me puedes
localizar. Y si te gustó este video, te pido que lo compartas. Muchísimas gracias.